Buenos días. Qué privilegiados somos, ¿verdad? Estaba atrás cantando y poniendo atención, ¿no?, a la letra de la alabanza. Tenemos que recordar constantemente eso, lo diametralmente separado que estábamos del Señor y cómo Él nos limpió, ¿no? Nos hizo suyos. Estábamos a todo lo que cantamos, ¿no? Mi ropa sucia, mis planes, mis deseos, mi corazón perverso corriendo lejos de Él. Y luego poder decir con certeza, limpio soy en el Señor. Ninguno de nosotros anhela, ¿no?, quiere servir a Dios, y aún así podemos decir, aquí estamos sirviendo. Hoy ha sido un día de mucha bendición y sé que como iglesia pues Dios nos está mandando a crecer en fe, pero déjeme decirle que me he sentido privilegiado, ¿no?, con todo lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia. Y sé que, miren, ha sido normal. Espero no desanimar, que no estés desanimado tú, pero ha sido normal, ¿no?, la manera como la iglesia ha venido creciendo o caminando, ¿no? Pico alto, luego bajones, pico alto, bajones, pico alto, bajones. Pero quiero que vean y entiendan la mano del Señor, porque es la manera como Juan capítulo 15 habla, ¿no?, de que Él poda los árboles, ¿no? Y bueno, aquí en Matagalpa o la gente te dice, a mí me da risa esto, ¿no? Dale fajazos para que crezca, ¿no?, para que dé fruto. Entonces, no sé de eso, la verdad. Pero con la palabra de Dios son nuestros fajazos, digamos, ¿no? Nos enseña. Y ayer estábamos hablando con los hombres, fue un tiempo bonito. Estábamos compartiendo y ver cómo las diferentes cosas de cada quien, y luego las mujeres, en el último té de mujeres, sigo recordando ese día. Fue de mucha bendición, la verdad, escuchar los testimonios. Bueno, yo no los escuché, pero que me contaran los testimonios. Y puedo ver la mano de Dios trabajando, ¿no? Hoy en la mañana, la semana pasada, personas escribiéndose para servir, y de repente van a haber audiciones de alabanza y gente queriendo servir también. Hoy en la mañana, bueno, mirando a la familia Reyes, me encantó hoy en la mañana ver a Orlando ayudando a don Martín, montando la mesa de afuera. Entonces, cuando yo miro esas cosas, dije, wow, digo yo. O sea, esos detallitos son súper, un regalo, o sea, un privilegio. Entonces quiero decir, Iglesia Dios está trabajando. Oremos fuertemente y fielmente para que sea Dios trabajando más en nosotros y trayendo más personas. Sí, por favor. Oremos. Señor Dios, qué privilegiados somos, Señor. No lo merecemos, pero qué privilegiados. Gracias por las personas que están arriba sirviendo, Señor. Gracias por cada niño que está allá también, Dios, para que oramos, para que ellos puedan crecer amándote, Dios, teniendo un celo santo bueno para ti, mi Dios, por cada uno de esos pequeños. Los grandes que están ahí también, tal vez verlos acá, Dios, un día alabando, dirigiendo la alabanza. Señor, ruego por nuestros corazones para que podamos tener una mentalidad correcta, Dios, como dejar un legado o viviendo para su reino, Dios, para su gloria, como hemos estado aprendiendo, colocándolo usted primero, Señor. Dios, que no seamos movidos por las circunstancias, Dios, o por el desánimo, sino que haya un gozo en nosotros mucho mayor, Dios, que este mundo, en obedecerlo, en amarlo, Señor, en conocerlo más, en servirle, en entregar nuestra vida a usted por completo, Dios, en confiar constantemente que usted sabe más y mejor que nosotros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ello constantemente, Señor, a recordar, Dios, a dedicarnos a lo que es verdaderamente importante. Ayúdanos, Señor, a no perder la perspectiva y el enfoque, Señor. Señor mío, a saber, Dios, que usted es primero. Le ruego por esta iglesia, Dios, siga bendiciendo a cada uno, Dios, proveyendo por cada uno, Dios, y multiplicando, Dios, las personas, Padre, por favor. Amén. Bueno, hermanos, hoy estamos haciendo un quiebre o como algo nuevo. Hoy
entra alguien nuevo en el escenario. Y hoy vamos a hablar por primera vez del rey David o futuro rey David. O sea que si estás, aquí me corrigieron la semana. Por favor, abre tu Biblia. Romanos. Ay, estoy con el catecismo. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a estar del versículo 1 al versículo 13. Dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo le he desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos, he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo un novillo y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿veniste en paz o vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor, conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco a este he escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este he escogido el Señor. Y así hizo pasar 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Amén. Entonces veamos. Hoy la prédica se llama Dedícate en lo que importa. Y espero que sea algo práctico hoy. Quiero que mediten bastante la actitud de Samuel como sacerdote a este punto de su vida. Samuel en el capítulo anterior se había retirado a Ramá y él dijo, jamás voy a volver a ver a Saúl. Ahí quedamos, ya no voy a trabajar más con él. No voy a tener más apariciones políticas públicas con él delante de todo el reino. También vemos de que el Señor rechazó a Saúl. Saúl había rechazado a Dios y Dios le rechazó a él. Samuel ya estaba avanzado en edad, bastante avanzado. Y aunque él era mayor, y miren, esto es interesante, hombres, mujeres, todos, aunque él era mayor, él estaba mostrando mucho más celo por el Señor de lo que estaba mostrando Saúl, que era más joven. Y eso es interesante porque por lo general, normalmente, cuando hemos pasado 30, 40 años en la iglesia, hay gente mayor, ya las personas como que empieza a disminuir esto, a trabajar menos, pero Samuel nos está enseñando, no es así, es hasta el último momento, o sea, hay que ser bien celoso, fuerte. Más edad no significa menos fuerza, no, más edad tal vez, espero, significa más sabiduría, pero también como celo, un celo mayor, como todo el esfuerzo y todas las cosas, sigamos adelante. Pero quiero que vean el carácter y la actitud de Samuel. Dice el versículo 1, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después de que yo lo he desechado. Y eso es interesante para mí, porque creo que debemos de preguntarnos, ¿por qué está llorando Samuel? ¿Por qué Samuel está llorando por Saúl? Si Saúl rechazó a Dios, ¿por qué está llorando? La semana pasada vimos la importancia así de orar, ¿no? Por las personas que han rechazado a Dios. Samuel la semana pasada nos dice y siguió orando por Saúl y ahorita estamos viendo que ahora está lamentándose, está llorando por Saúl. Pero parece, no sé si ustedes pensarán así,
Pero me da la impresión de que este lamento podía tender a ser algo pecaminoso, porque en el capítulo anterior, o sea, Dios, él mismo le dijo a Saúl, Dios te ha rechazado y ha buscado a otra persona. Ya le había dicho antes también que Dios ha escogido un hombre conforme al corazón. Entonces, ¿por qué Samuel está lamentándose? Es como que Dios le está diciendo, ya es demasiado, ¿no? Ya mucho llorar. Dios le pregunta, ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl? Y creo que aunque en cierta manera sí Samuel se está lamentando por Saúl, creo que hay algo más profundo detrás de eso. Él creo yo que está llorando por lo que implica el rechazo de Dios por Saúl, por lo que implica que el rey está rechazando a Dios, lo que implica de que ahora el que estaba dirigiendo Israel va por otro lado. Entonces me parece que el lamento no es tanto por él como persona, sino que él llora por lo que implica que el pecado de este hombre va a influenciar a toda la nación. Entonces no va a haber como el celo de Dios, no, por eso está lamentándose y llorándose. La dureza de Saúl ciertamente va a afectar el reino. No, si vemos al rey alejándose de Dios, ¿qué va a pasar con el pueblo entero? Lo más probable es que siga por ese camino. Y con eso vemos entonces que la dureza del corazón va a hacer desviar la mirada de las personas del verdadero rey. Eso es lo que sucede. La dureza de nuestro corazón hace desviar la mirada de las personas del verdadero rey. Es como cuando alguien en la iglesia muestra esas mismas características de Saúl, ¿no? Y siendo honesto, ¿no? Nosotros estamos compartiendo el grupo pequeño cada domingo, tiempos de estudio, sirviendo, ¿no? Los que están en diferentes áreas, limpieza y todas las cosas. ¿Y cómo te sientes cuando alguien de repente lo ves como comenzó bien y luego va bajando el esfuerzo, va bajando el deseo, las ganas? No sé, yo creo que en general te desanima, ¿no? Como que, se desvía o se va. Dios no lo necesita, ese es un hecho, pero sí nos desanima, afecta el sentimiento, afecta algunas veces la iglesia. Y es que debemos de reconocer, el pecado de la otra persona en la iglesia afecta a la iglesia, ¿no? Es como si te cortas una parte, ¿no? Te cortas un dedo, o sea, tal vez es una herida muy chiquita, pero ahí está, y algunas veces esas son las que más molestan, ¿no? O sea, se te rompió la uña y está incomodísimo. O sea, tal vez no hace nada, la uña, no sé qué función tendrá realmente, pero es como que se te cortó un pedazo y está súper incómodo, estás con eso siempre. Entonces eso algunas veces sucede en la iglesia. Y claro que en esas circunstancias debemos de aprender a poner la mirada en Dios, ¿no? O sea, sí duele, pero debemos de aprender a poner la mirada en Dios, a seguir a Dios y no al hombre, a obedecer a Dios y no a los hombres, a vivir para Dios y no por los hombres. Y también debemos de recordar que Dios jamás permitirá que su obra muera, se detenga por el fracaso de un hombre. Jamás. Dios jamás va a permitir que su obra se detenga por el fracaso de cualquier hombre, mío o de quien sea. Y ustedes lo saben porque las puertas del Hades no prevalecerán. Dios sostiene su obra y de las maneras que nosotros menos lo imaginamos. O sea que si algo es de Dios, y esto ustedes tienen que estar claros, si esta iglesia es de Dios, aunque Dios no lo permita, aunque yo falle, sigue, porque es de Dios. Si fuera de hombre, al día siguiente, nada, no hay nada, no hay iglesia. Pero Dios jamás permitirá que su obra muera. No depende del hombre, depende de él. Así que si realmente Samuel estaba llorando y lamentándose, tal vez no era exclusivamente por Saúl. Pensaría yo que Samuel, si se lamentara por mucho tiempo, se estaría rebelando en contra de Dios. Y la razón es la parte B del versículo 1 del 16, porque dice, llena tu cuerpo de aceite, le da una orden Dios a Samuel y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir cuando Saúl lo sepa? Me va a matar o me matará. Y el Señor dijo, toma contigo un novillo, voy a hacer sacrificio. Entonces esa parte para mí es interesante. Quiero que vean algo. Samuel probablemente estaba desanimado. Piénsenlo de esta manera, estaba el rey y ahora
todas las señales, todas las cosas que Dios ha hecho por medio de Samuel y Saúl, el reino, no, y probablemente él estaba desanimado. Y en este capítulo, en estos versículos, vemos que Samuel no cuestiona la orden de Dios. Miren, se estaba lamentando, estaba llorando. Y Dios luego le da una orden a él para que vayan de otro lado donde probablemente lo van a matar. Pero él obedece rápido. Él va. Tiene una disposición a obedecer, aunque él mismo estaba desanimado o con llanto. Tiene un deseo de obedecer. Entonces me parece que el lamento va más allá de simplemente Saúl. Me parece que el lamento es que él ya está avanzado en edad y entonces él teme que no va a tener la oportunidad de ver como el pueblo de Dios obedeciendo a Dios, adorando a Dios, al Rey de Dios, siguiéndolo a él, guiando al pueblo para Dios. Creo que más o menos por ahí va su lamento. Creo que el problema es que él desea ver al pueblo de Dios amando a Dios. Y dice, ya estoy viejito y Saúl tal vez está descarrilando, se me voy a morir, ¿qué va a pasar? Creo que ese es su deseo, ver al pueblo de Dios amando a Dios. Samuel sabe lo crítico e importante de tener un liderazgo que guíe a la gente a poner la mirada en Dios. Es crítico. Tener un liderazgo que te enseña a colocar la mirada en Dios sin importar las circunstancias. Y en nuestras casas particulares eso es bastante importante, que todos nosotros enseñemos a nuestros hijos a colocar la mirada en Dios siempre, sin importar lo que esté pasando, ¿no? O sea, que ellos confíen en el Señor, incluso si están pasando cosas malas, confíen en el Señor. Es crítico. Ustedes lo saben, o sea, tal vez ustedes han hecho sacrificios por su hijo, a lo mejor no has comido por darle comida a tu hijo, has trabajado de más porque tu hijo tenga cosas, seguramente han habido sacrificios o algo por el estilo, pero es bueno que tus hijos en medio de eso sepan que Dios es fiel, que Él es el que provee, que Él es el que les cuida, que Él es el que les sostiene. Es crítico que ellos sepan. Así que Samuel es avanzado en edad, sabe que no tiene mucho tiempo en su reloj, ve un rey que está más interesado en montar un monumento para él que adorar al Señor. Y con esos detalles me parece a mí que es posible que su lamento es porque Samuel desea ver al pueblo de Dios obedeciendo a Dios y siendo guiado por el escogido de Dios. Me parece que esa es la razón de su lamento. Desea ver al pueblo de Dios obedeciendo a Dios y siendo guiado por el escogido de Dios. Y en este caso, él está como que Saúl, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando Saúl rechazó a Dios, Samuel pudo haber escogido a alguien más también. Él era el sumo sacerdote. Él pudo haber dicho, bueno, hay que resolver esto, ya me voy a morir, hay que hacer algo. Vamos a agarrar a alguien más y ungirlo como rey y ver qué sucede. No, voy a buscar mi propia solución. Pero él parece que ya aprendió su lección, aunque está mayor. Aunque diga, me falta poco tiempo, aunque diga estoy viejito, aunque a lo mejor no voy a ir por más, no voy a dar más, aún así sigue esperando en el tiempo de Dios. O sea, el hombre que Dios quiere colocar. Y esto es interesante porque no estaba siendo movido por su lamento, por su desánimo, no está siendo movido porque no me falta mucho tiempo, tengo que resolver esto, sino que sigue confiando en Dios, a pesar de todo esto que está sucediendo. Creo que Samuel quiere estar seguro de que va a haber un tipo de legado fuerte y sabe que si es él el que lo pone, no va a servir, pero si es de Dios, va a permanecer confiando en el Señor. Y así que la pregunta para nosotros es, ¿cómo nos aseguramos de vivir nosotros de esa manera? De que hay un legado fuerte, de que realmente aprendamos a colocar la mirada en Dios, que enseñemos a nuestros hijos, a nosotros mismos, a poner a Dios primero. ¿Cómo aprendemos a hacer eso? ¿Cómo nos aseguramos de tener la mirada no solo en el fin del mes, ¿no? O a lo mejor al fin de la semana o al fin del día, no sé, pero que en medio de esas circunstancias nuestra mirada esté puesta en la eternidad y esté puesta en Dios? Y eso es lo que sucede, aunque estemos viviendo al final del mes, al final de la semana, aunque estemos viviendo al día a día, les pregunto a ustedes, si fuera el día a día, vayamos a ese extremo, al día a día, ¿es imposible vivir para la eternidad o
vivir sin poner la mirada en Dios, aunque sea el día a día? O sea, no se puede. Por supuesto que sí. ¿Cómo se hace eso? Aunque sea el día a día, debes de deleitarte en Dios. Mateo 6 habla, ¿no? Cada día trae su propio afán. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cada día, dice. Entonces, cada día puedes deleitarte en Dios, y aunque sea día a día, puedes vivir para la eternidad. Debemos aprender a tener una mirada y un corazón de alguien que vive para la eternidad con Dios, independientemente de las circunstancias. Debemos aprender a tener una mirada y un corazón de alguien que vive para la eternidad con Dios y sus propósitos en cualquier circunstancia. Vives al mes, vives a la semana, a la quincena, vives al día a día. Puedes aprender a poner la mirada en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es definido por el tiempo, o por lo que tienes o lo que no tienes. Sigue siendo maravilloso, sigue siendo aquel, como cantamos ahorita, que nos limpia, nos libra de todo mal, nos santifica, nos purifica. Nuestro corazón, hermanos míos, debe de doler. Mira, y escucha, debe de doler cuando hemos estado empujando nuestra agenda y no la de Dios. Cuando nos preocupa más completar el mes, el día a día, la semana, que Dios. Porque al final es Él el que provee, es Él el que da. Nuestro corazón debe doler cuando no queremos hacer algo para remediar eso. Cuando sabemos que Él es el deleite, cuando sabemos que Él es nuestro escudo, cuando sabemos que Él es nuestro Padre, pero gana más el desánimo o el día a día, la semana, cuando gana más eso, nuestro corazón debe doler y decir: Dios, enséñame a vivir para ti. Enséñame a deleitarme, a conocerte más en medio de esto, no a ser negligente. No estoy diciendo, bueno, ahí Dios va a resolver, no es eso, pero en medio de eso, Dios, enséñame a deleitarme en ti. A que tú eres primero. Así que, mira esta iglesia. Mira las paredes, la gente. La meta no es solo funcionar, ¿no? La meta no es solo, bueno, hay café, estamos bien. No es así. O hay alabanza, hay prédica, funcionó. La meta no es eso. Sino que la meta es que cada decisión, cada tarea, cada niño, cada persona, cada adulto, todos nosotros aprendamos a vivir para Dios, para su gloria en todo, hasta lo más mínimo que estemos haciendo. Hasta el hecho de venir aquí, caminar para acá. Aprender a vivir para Dios en la eternidad. Eso nos debe hacer crecer no solo en unidad, porque también estuve meditando en eso esta semana. Hemos estado hablando por mucho tiempo sobre unidad y perdonar y comunión y crecer y ha estado pasando. Espero que lo hayas estado viendo, pero déjame agregarle algo más a eso. No es solo crecer en unidad, aunque eso es bueno, pero debemos de crecer en unidad en Cristo. Eso debe ser el factor determinante, unidad en Cristo. No es solo considerar que somos como una familia, lo cual es bueno, pero debe ser una familia de fe en Cristo. ¿Y por qué te digo eso? Porque Cristo debe ser el centro. No solo una buena amistad, que es bueno, ¿no? Pero Cristo debe ser el centro, no solo generosidad. Todo debe ser Cristo, para Cristo. No solo el reino de Cristo, o sea, no solo hacer un reino, hacer una buena iglesia, tener un buen edificio, sino un reino de Cristo, en Cristo, gozarnos en Él. Y eso es lo que debes de recordar, no solo ser amable, no es solo ser educado o políticamente correcto, esas cosas son basuras, sino que una familia en Cristo. A lo mejor el llanto de Samuel entonces, hermano, es por todo el tiempo invertido en Saúl, ¿no? Toda la enseñanza, toda la ayuda, todas las señales, todo lo que ha pasado, todo las guerras que han ganado, cómo Dios ha mostrado su gloria. Ahora veniste con esto, Saúl. ¡Ah! ¡Qué desánimo! ¡Qué horrible! Ibas bien caminando y ahora... Pero de todos modos, hermanos míos, aunque suceda eso, aunque el rey esté rechazando a Dios, aunque las cosas no estén pasando como tus planes, como deseabas, como anhelas, tu corazón siempre debe estar dispuesto a obedecer y seguir a Dios sin excusa.
tu corazón debe estar dispuesto a obedecer y seguir a Dios sin excusa. ¿Por qué? Mira lo que está pasando aquí. ¿Recuerdas? Samuel está desanimado, está lamentándose por el rey malo y perverso. Dios le da una orden y le dice, ve para allá. Le dice, ve a donde Isaí de Belén, le dice él. Y aquí es donde viene lo increíble para mí. ¿Quién es Isaí de Belén? Vamos a hacer un poco de retrospectiva. Isaí de Belén, él es hijo de Obed. O sea, el papá de Isaí es Obed. ¿Quién es el papá de Obed? Ruth y Booz. ¿Recuerdan esa historia? Ruth y Booz. Y ahí ya puedo hacer otra prédica, ¿no? Pero Ruth y Booz. Samuel tenía la tarea de ir a ungir al rey, al futuro rey, a David. No, el futuro rey. ¿Se imaginan ustedes que Samuel hubiera dicho, Señor, no me siento con ganas? Se hubiera perdido de ir a ungir al hombre conforme al corazón de Dios. Aquel quien de Jesús se decía el hijo de David. ¿Se imaginan ustedes que él hubiera dicho, no mira que estoy llorando, Dios, que me siento mal en mi corazón, que estoy triste? Se hubiera perdido de ir a ungir al rey David. Ellos no lo saben todavía, pero Dios tiene en mente algo mucho más grande de lo que ellos imaginan. O sea, la tarea es ir a ungir al rey David. Usted y yo hemos pasado por algo parecido, ¿no? No tenemos ganas, no queremos, no nos sentimos ahí. No me quiero levantar, no me funciona un pie, no sé, algo. Me hice un corte, no puedo, me molesta mucho jugarlo por el estilo. Pero Dios ha hecho eso. Una invitación a la iglesia, unas palabras de alguien que no te imaginabas, compartir algo en el grupo pequeño, ir a la iglesia ese día que no querías hacerlo. La obediencia a Dios nos puede llevar a hacer mucho más cosas de lo que pensamos e imaginamos. La obediencia a Dios nos puede llevar a disfrutar y a hacer mucho más cosas de lo que pensamos e imaginamos. Y es que Dios es maravilloso. Obedecerlo a Él hace más cosas por nosotros de lo que pensamos e imaginamos. Porque mira lo que está pasando con Samuel ahorita. Las palabras seguramente que escuchó Samuel de Dios le animaron, porque dice el versículo 1, Dios le dice a él, yo he escogido a un rey para mí, dice Dios, a Samuel. Entonces mira la diferencia. Antes el pueblo vino donde Samuel y le exigió a Samuel, danos un rey a nosotros. Vino una comitiva, danos un rey. Ahora Dios está diciendo a Samuel, yo he escogido un rey para mí. Y hay una gran diferencia, ¿no? Porque Saúl estaba buscando su propio reino, pero este nuevo rey es un rey conforme al corazón de Dios, un rey que Dios mismo está escogiendo. El primer rey de Israel fue ungido para el pueblo. Este segundo rey era un rey para Dios. ¿Ves la diferencia? Uno estaba trabajando por los hombres, el otro estaba mirando a Dios siempre. ¿Se imaginan que Samuel no hubiera ido? Que hubiera dicho, Señor, estoy llorando, me estoy lamentando. Me gusta mucho la respuesta de Samuel. Recuerden, estaba lamentándose, pero está dispuesto a obedecer. Estaba lamentándose, pero está dispuesto a obedecer. No quiero. Mira cómo le responde. Mira el versículo 2. ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puedo ir? Y si comparamos versiones, la manera que lo dice, no sé si te parece, pero la manera que lo dice no es como, enséñame a hacerlo, enséñame cómo cumplirlo, enséñame cómo puedo ir. Yo te pregunto, ¿cómo hubieras respondido tú? No, te estás lamentando, has tenido la peor semana del mundo, le acabas de decir al rey de todo Israel, Dios te ha rechazado, no te quiero, no te voy a volver a ver. Ese era tu amigo, tu compadre, no sé, con quien estabas de tú a tú sirviendo a Dios. Ya no más.
Y luego el Señor te dice, mira, ve, levántate, deja de llorar y ve para allá que vamos a ungir al siguiente rey. ¿Cómo le hubieras respondido tú? No puedo, Señor. Me pueden matar. Saúl me va a matar. No puedo ir. O a lo mejor hubiera dicho, es que no me siento bien ahorita, más tardecito. Mira cómo es la respuesta. ¿Cómo puedo hacerlo? Esa es la respuesta. ¿Cómo puedo hacerlo? No sé si lo ven ustedes, pero la manera que Samuel articula su pregunta no es una pared que significa no me veas a mí, no me siento con las ganas. La manera que lo articula es como enséñame a hacerlo. Dime cómo puedo obedecer esto. Guíame. Y debemos aprender a responder de esa manera a Dios. No con indiferencia, no con excusas, porque eso es lo que ha estado haciendo Saúl hasta el momento. Muchas excusas, justificándose, no con pretextos. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Lo ves responder, no puedo ahorita, no me siento con ganas. Es como decir, no quiero que tú mores en mí, que me ames a mí, no quiero que hagamos morada juntos, quiero mi propia vida. Pero Samuel sabe eso y dice, ok, donde mi corazón va a estar más satisfecho es obedeciéndote. Aunque me siento así, donde mi corazón va a estar alegre, contento, dichoso, gozoso, completo es obedeciéndote. Mi respuesta debe ser entonces, Señor, sé que tú quieres que yo haga esto, entonces por favor enséñame a hacerlo, ayúdame. Esa debe ser nuestra respuesta. Señor, sé que tú quieres esto, estoy claro, sé que tú quieres que lo haga. ¿Cómo puedo hacerlo? Ayúdame. No indiferencia, pero sí un deseo de obedecer a Dios, de depender en Él. Así que déjeme darle un pequeño ejemplo práctico. ¿Tienes un matrimonio complicado? ¿Una situación complicada en el trabajo? La oración no debe ser, Señor, cambia a este hombre o a esta mujer, transfórmalo. Claro que Dios puede hacerlo. O tiene una situación complicada en el trabajo, Señor, arregla eso, por favor. Claro que Dios puede arreglarlo. Pero déjame proponerte algo diferente. A lo mejor puedes decir, Señor, ¿cómo puedo amar a este hombre o a esta mujer mejor mientras tú haces tu obra en esa persona? Ayúdame, porque no puedo, me cuesta. ¿Cómo puedo amar a esa persona mejor para honrarte a ti, Dios, mientras tú trabajas en esa persona? Ayúdame. Señor, ¿cómo puedo perdonar? Ayúdame. Señor, ¿cómo puedo servir sin rencor? Ayúdame. Señor, ¿cómo puedo crecer, caminar en santidad para gloria tuya? Ayúdame. Señor, ¿cómo puedo ser más constante? Ayúdame. Pero normalmente, ¿qué es lo que decimos? No puedo. No me siento. No, y Samuel pudo haber contestado así, pero la respuesta de él es, ¿cómo puedo hacerlo? Samuel pudo haber dicho, Señor, me pueden matar. Y eso es interesante. Pudo haber dicho, Señor, me pueden matar. ¿Cómo me estás mandando para allá? Cuando Saúl se dé cuenta, me va a matar. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? Sé que mi vida va a estar en peligro, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y pienso, es como en una misión. Ahorita viendo para allá, pero es como una misión, ¿no? O sea, no sabes si vas a ganar, pero ¿cómo puedo hacerlo? Vamos para allá. ¿Cómo puedo obedecerte? ¿Cómo iré? También es otro ejemplo de la debilidad de Samuel. No, a pesar de todo lo que ha visto Samuel de Dios, de cómo Dios simplemente llegó un trueno y todos los filisteos y todas las cosas, todavía en ese punto de su ministerio y de su vida, él sigue con estas preguntas. ¿Cómo puedo hacerlo? Él ha visto grandes cosas de Dios, pero igual le encontramos haciendo tales preguntas. Entonces, hermanos, sea que lleves un día, 10 años, 20, 30 años, 50 años en la iglesia leyendo tu Biblia,
es muy importante renovar nuestra mente y nuestro corazón constantemente con la grandeza de Dios. Es muy importante renovar tu mente y tu corazón constantemente con la grandeza de Dios. Su misericordia, su justicia, su santidad, quién es Él, lo que Él ha hecho, recordar todas sus bondades, su paciencia contigo. Es muy importante, sea que lleves 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, es muy importante. ¿Por qué? Somos muy tontos, nos olvidamos. Ayer el Señor proveyó, hoy estoy dudando. Ayer el Señor me mostró mi corazón y mostró su paciencia conmigo, hoy me estoy rebelando en contra de Él. Somos muy tontos. Yo les diría a ustedes, por algo celebramos aniversarios, ¿no? Aniversarios de boda, cumpleaños, lo que sea. Para recordar constantemente, ¿no? ¿Por qué nos casamos? Aquel momento, recordar historias. Para recordar, si no, simplemente seguiríamos con nuestra vida. Por algo celebramos esas fechas importantes, entonces con mucha más razón debemos de celebrar al Señor, recordarlo constantemente. Y cuando Samuel hizo esta pregunta, la manera que Dios le respondió es algo como esto: te mostraré lo que debes hacer. Y lo guió, y esto para que cumpla lo que te estoy diciendo. Y con eso aprendemos que quienes realizan la obra de Dios a la manera de Dios serán guiados por Dios paso a paso. Quienes realizan la obra de Dios a la manera de Dios serán guiados por Dios paso a paso. Él obedeció, ¿no? ¿Y quién le guió? ¿Quién le dijo, ve, agarra un becerro, ve a hacer? Dios. Obedeció y Dios le dijo cómo. Así que donde quiera que te encuentres, de manera que te sientas, Dios te va a guiar. Si obedeces, Dios te va a mostrar, te va a guiar, te va a enseñar. Pero si quieres seguir la cultura, si quieres seguir las tradiciones, si quieres seguir lo que otros hacen, si quieres repetir lo que has visto de otro lado, terminarás lejos de Dios. Tienes que escuchar, tienes que obedecer, tienes que conocer. Tienes que orar, tienes que preguntar. No dependas en tu propio entendimiento. No dependas en lo que has visto en otros y como ellos lo hicieron, le funcionó, me va a funcionar a mí. Tienes que orar y preguntar como Samuel, ¿cómo puedo, Señor? Enséñame, ayúdame. No dependas en tu propio entendimiento. Y esto es interesante para mí, esto es algo que se ha perdido. Samuel hace caso, va, y las personas lo reciben y lo primero que le dicen es, ¿vienes en paz? ¿Por qué le hacen una pregunta así a un viejito? ¿Qué les iba a hacer? No, ellos eran más. ¿Vienes en paz? ¿Recuerdas lo que hizo Samuel en el capítulo anterior? Así de viejito, despedazó, dice la Biblia, al rey Agag. Así. De nuevo, era un hombre muy celoso y a pesar de esa edad, hay mucho que aprender de él. Las personas seguramente tenían la viva imagen que este Señor viene a darnos duro. ¿Vienes en paz? Israel aún podía ser que comparaba a Samuel como un juez, ¿no? Alguien que viene a hacer juicio de Dios. Y ellos miraban probablemente el celo de este hombre y el trabajo de este hombre como algo muy raro. Y eso es algo en lo que nosotros debemos de trabajar. El celo de la santidad de Dios era algo tan inusual en ese tiempo que incluso parece que hace surgir esa pregunta, ¿vienes en paz? Pero ese hombre lo que tenía era un celo de Dios. Y nosotros debemos de trabajar en ello. Nosotros debemos de trabajar para que el celo del Señor sea el estándar normal. No es como que, ahí va tal, fulanito tal. Ese hombre o esa mujer tiene un celo de Dios como ningún otro. Eso es la norma. Eso es lo normal. No es de que sea más santo, más grande o que sabe más. Es porque es lo normal. Sepa poco, sepa mucho, lo que sea, lleves tantos años, el celo del Señor es lo normal. Y eso nos enseña que inevitablemente, sin importar cuántos años lleven en el ministerio, siempre seremos propensos también a medir e interpretar, pensar las ideas como lo hacen los demás. Versículos 6 y 7, miren, dice,
cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab. Aquí ya me estoy cruzando, ¿no? Samuel fue donde Isaí le dijo traer a los hijos y le dice, muéstramelo porque vengo a ungir. Viene el primero, Eliab, y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Este es el sumo sacerdote. Y empezó y dijo, wow, qué alto, qué fuerte se ve. Este debe ser el rey. ¿Y qué te enseña eso? Somos muy propensos, siempre somos muy propensos a seguir la corriente, el estándar del mundo. Aunque este hombre era muy celoso, somos muy propensos a eso. Así que una vez más, lleva X años, tiene tanta experiencia, has visto tantas cosas, gloria al Señor. Pero todo eso no sirve. Mis ideas y mis deseos siempre deben estar de acuerdo a lo que Dios, de acuerdo a lo que Él dice. Tantos años de Samuel escuchando a Dios, tantos años de Samuel viendo la mano de Dios, y aún así este hombre está como escogiendo a un rey por apariencia. No es lo que yo creo, lo que es bueno por mi experiencia, no. Caemos muy rápido en eso. Caemos bastante rápido, ¿no? Lo miro mucho en los pastores también. Llevo 20 años en el ministerio, tengo toda la experiencia del mundo, pero no es lo que yo creo. No es porque yo he experimentado, no es porque tengo conocimiento. Es lo que Dios te ha mostrado por medio de su palabra, eso es. Eso, su palabra, tiene más tiempo que tus 20 años. ¿Me explico? La palabra de Dios tiene más tiempo que mis 30, 40, 5, 1. Es su palabra. Dios, en misericordia, le dice a Samuel, lo pudo haber regañado, pero le dice, no mire su apariencia ni lo alto, le dice a él. Parece que Samuel estaba buscando a alguien como Saúl, y es extraño. Él sabe que Saúl acaba de fallar. Y aquí viene otro alto como Saúl, viene otro guapo como Saúl. A ese debe ser. Parece que Samuel quería a alguien que se viera bien para representar a Dios, ¿no? Pero siempre debemos recordar, todo inicia en el corazón y se expresa por fuera. Todo inicia aquí y se expresa por fuera. Inicia adentro. Las muestras externas de adoración no son nada si no hay corazón en ellos. Y siempre me gusta usar este ejemplo, ¿no? O sea, no es el regalo, es como la intención con la que viene tu corazón. No, o sea, cuánta gente, yo me acuerdo en mis tiempos, hacía muchos años, cuando miraba tele todavía, había un programa de televisión de una gente súper adinerada que le hacía los 15 años a sus niñas y era un derroche de dinero bárbaro. O sea, era como carros, cumpleaños de 50,000, $180,000 y cosas por el estilo, pero desdichadas por completo. Todo inicia adentro. Samuel necesitaba recordar eso. El ungido de Dios no era ungido por sus atributos, no era porque era inteligente, no era porque era alto, es porque había en su corazón algo. Samuel estaba acostumbrado a ver un rey con ciertos prototipos, ¿no? Alto, no, como orgulloso, buena contextura, y se dejó ir por eso inmediatamente. Y uno se acostumbra a eso, ¿no? En las iglesias eso pasa. Ya es que me da risa, pero entras a una iglesia, ya sabes quién es el pastor. Hay una cierta manera de vestirse y ese es el pastor. O ya sabes el grupito, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso. Ya sabes. Y así sucede con las demás cosas. La manera como la iglesia se ha movido, las cosas que hace, sin saberlo, ya esperas que los demás lo hagan igual. Cuando realmente no es así. Lo normal, el estándar es Dios, no lo que veo que sucede a mi alrededor, no como los demás lo hacen. El estándar es Dios. No porque así lo hacían en mi otra, o así lo he visto, así lo han hecho siempre. Es como cuando llegas al trabajo, a mí me pasaba eso, me enojaba. Llego a un trabajo, hay un proceso
Y ya inmediatamente yo estoy buscando cómo hacerlo diferente y mejor. Y me caía mal que alguien me decía, es que lo hemos hecho así todo el tiempo. Pues yo estoy buscando cómo hacerlo diferente. Y si no funciona, bien. Pero sí, ¿no? ¿Te pasa o no? ¿Quieres buscar cómo hacer algo diferente? Pero hacerlo a la manera de Dios. Dios enfatiza que lo superficial, lo que no es espiritual, no debe ser el tema crítico, es el corazón. Y muchas veces aprendemos a ser medidos por estas cosas, por lo externo, ¿no? Nos conformamos, ¿no? O sea, nos conformamos como todo el mundo espera de que tal y tal se mire así, entonces te vistes así y hace lo mismo, o comportas de esa manera, o hablas de esa forma. Y entonces, ¿para quién estás viviendo de nuevo? ¿Para el mes, para la quincena, para el día o para Dios? Pero aprendemos a hacerlo así, a conformarnos, a hacer esas cosas. Pero aquel cuyo corazón está en las manos de Dios, no le importan las pruebas, no le importan las circunstancias, seguirá sirviendo a Dios. No le importa qué dicen, qué hacen, qué no hacen. Mi corazón para el Señor. No quiero formarme a Él o a ella. Quiero que mi corazón sea conformado para el Señor. Concentrarme, enfocarme, actuar en lo que importa el Señor, conocerlo. Sin importar las circunstancias que pasen, si tu corazón está para el Señor, le seguirás sirviendo y seguirás obedeciendo. Así como Samuel lo está haciendo. Se estaba lamentando, estaba triste. Dios lo manda a una misión suicida. Ok, Señor, ¿cómo puedo obedecer? Vamos. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Escuchen, ustedes que están aquí. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Ya ven? No escogió al que tiene más real, al que se viste mejor, al que sabe más, a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido a lo vil y a lo despreciado del mundo, como cantamos, ¿no? Y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, hermano mío, Pablo decía, si en algo he de jactarme es en mis debilidades, y es para que el Señor sea exaltado. Más adelante vamos a ver esto. Pero esta enseñanza que Samuel está aprendiendo, ¿no? Que Dios no ve lo de afuera, sino el corazón. Y esto que estamos aprendiendo de que el corazón es lo que importa, dedícate al corazón. David lo aprendió. Y David, hermanos, esto fue algo que él se lo llevó al corazón. Se lo llevó al corazón. Y si puedes, acompáñame a Primera de Crónicas 28:9. Este es uno de mis versículos favoritos. Siempre he dicho que voy a poner una tabla en el cuarto de mi hijo y voy a poner ahí el nombre de ellos. Pero mira, ahorita estamos en un punto en la historia donde David va a ser ungido como rey. Está joven. Los comentaristas dudan bastante en la edad de David, pero lo ponen entre esto que está pasando, de que Samuel lo está ungiendo. Lo ponen a David entre 10 años y 25 años. Por ahí anda. O sea, está muy grande eso, pero ahí anda la gente diciendo. Pero cuando David va a dar su reino a su hijo Salomón, Primera de Crónicas 28:9, él está enseñando exactamente lo mismo a su hijo. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele de todo corazón. Ahí está. Sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ese es un resumen de todo lo que hemos visto de Samuel ahorita. Saúl rechazó a Dios. Ahí está. Samuel ahorita está aprendiendo que Dios no ve lo de afuera, sino que ve el corazón. David aprendió eso y ahora que está por entregar el reino en Crónica,
En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento del pensamiento. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará por siempre. Él conoce el corazón. Le está diciendo a su hijo: hijo mío, concéntrate en tu corazón, deleítate en Dios, conoce al Dios de tu Padre. Jehová mira el corazón, amén. Y las personas olvidan esto. Mira, realmente somos muy tontos, olvidamos eso. Jehová mira el corazón. Pero vistámonos bien, mirémonos bien, que huela bien, no sé, que se mire bien por fuera, hablemos cristianamente. Y no es que sea malo, ¿verdad? Pero hablemos como se espera que hablemos. Jehová mira el corazón. Salmo 139, 23, 24. No lo busquen, déjenme leérselo. Pero Salmo 139, versículos 23 al 24. Escudriñame, oh Dios, y déjenme. Para el director del coro, Salmo de David. Este es el rey David, Salmo 139. Y el rey David al final dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inequidades, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Lo ves? Constantemente preocupado por su corazón. Escudriñame, enséñame, muéstrame en dónde estoy fallando, por favor. Te lo pido, pruébame, conóceme, mira lo que está pidiendo. Mándame, pruébame y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Pasan todos los hermanos de David y Dios le dice a Samuel: el Señor no ha escogido a estos. Aunque Samuel llega con sus prejuicios, siempre está dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios, ¿no? Pasaron cada uno, del mayor al menor. Y aunque Samuel llega con sus prejuicios, siempre está dispuesto a obedecer a Dios. Y para mí eso es increíble, porque yo tengo esos prejuicios. No, yo tengo un estándar, merezco esto, quiero esto, es de esta manera, algo por el estilo. Pero si el Señor dice que no, suficiente para mí. El Señor no ha escogido esto. Bueno, tráigame el siguiente, tráigame el siguiente. No escuchas que Samuel dice: ala, pero mira ese qué guapo que estaba. ¿Cómo me dice que no? Mira qué alto, qué fuerte. El que sigue: si Dios ordena, yo escucho y obedezco. Versículo 11. Entonces Samuel le dice a Isaí: ¿qué pasó? Estos son todos. Y Isaí le dice: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Y ahí la pregunta es: ¿quiere decir entonces que de los 8 hermanos aún había uno trabajando? ¿Quiere decir que no valía ni la pena mandar a llamar a David? No, ese está chiquito, no sabe nada. No, ni te molestes con ese, ¿no? Como los otros. Está bien que los otros dejen sus quehaceres, pero David, no, que siga trabajando. Ese, no perdes mucho. Está siendo menospreciado, ¿no? Y aquí es donde viene lo increíble. Jesús, el Rey supremo y verdadero, el Hijo de David, fue aquel que los hombres despreciaron también. La piedra angular, la piedra que los constructores rechazaron, sin embargo, tiene un nombre que es sobre todo nombre. David rechazado, Jesús rechazado. Así que, hermano mío, si alguna vez te has sentido así, rechazado en tu familia, recuerda que el Rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, y el Rey supremo, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, también fueron rechazados y menospreciados. Pero eso no fue motivo para que estos no amaran a Dios con todo su corazón y no lo obedecieran. Así que, hermanos, recuerda, Dios a menudo exalta a quienes son despreciados. Muy seguido Dios le encanta hacer eso. Exalta a quienes son despreciados, ¿no? Aquel que tú y yo decíamos: ese no doy ni un peso por ese, de repente Dios ocupa a ese mismo para enseñarte.
Y bello es recordar eso siempre. No fui escogido por mi sabiduría, no fui escogido por mi altura, no fui escogido por mi belleza exterior o porque conozco muchos versículos bíblicos. Ciertamente hay hombres o mujeres más inteligentes, más altos, no sé, más capaces. Ciertamente no es un tema de capacidades, nunca lo ha sido. No fue por mi apariencia, no fue por mi fuerza. Fue de tal manera para que no hubiera duda en tu corazón y en mi corazón que fue Dios quien te escogió. Porque el mundo te rechazaba, pero Él te hizo suyo. Fue de tal manera que tú estuvieras claro, esto es Dios llamándome. Era para que recuerdes constantemente que es un privilegio estar donde estás. Es un privilegio. Sentado o enfrente, es un privilegio. Yo recuerdo eso en mi vida. No, yo recuerdo un tiempo en mi vida donde estuve sentado por un tiempo y luego me llamaron ¿cómo decir? A llenar el hueco que alguien dejó. O sea, no, pues me llamaron porque no tenían opción. Es más bien, yo creo que sí tenían opción de no llamarme, pero se arriesgaron. O sea, yo me acuerdo que al final de ese día me preguntaron ¿cómo te sentiste? Y mi respuesta hasta el día de hoy me acuerdo. Y me acuerdo del día, me acuerdo hace más de 14 años más o menos. Y la respuesta fue como que no merecía estar ahí. No merecía, no. Y eso es lo que hace el Señor, recordarme. Es un privilegio estar donde estoy y que es Dios quien me puso ahí. Por lo tanto, le voy a servir y le voy a amar. Y en medio de ese pensar y ese sentimiento, hermanos, Dios hace algo increíble. Dios repleta tu corazón. El que se cree que él es la última Coca-Cola del mundo, corazón lleno de orgullo. El que se cree o el que sabe que no merece estar ahí, corazón repleto en gozo. El mundo no entiende eso. Los humildes comienzos de David como pastor y luego como rey nos deben hacer pensar en Jesús, el pastor y el rey supremo. Este rechazado, Jesús rechazado. Este pastor, Jesús pastor. Este rey, Jesús el rey supremo. Así que el Espíritu del Señor, hermanos míos, vino poderosamente sobre él, ¿no? El versículo 13. Y hay una gran diferencia entre este pasaje y Saúl, porque recuerdas eso, me hace meditar mucho recordar a Saúl, porque Saúl necesitaba todas esas señales. Samuel se le acercó, le dijo de antemano, luego fue, lo ungió, el Espíritu de Dios vino sobre él, profetizó, bailó, hizo de todo el hombre. Necesitaba todo eso. ¿Y qué Dios le hizo a David? Nada, solo lo llamó. No vemos nada parecido. Y creo que para David era suficiente adorar, obedecer y servir a Dios. Suficiente. No necesitaba más cosas. Dios me llamó. Amén. No necesito más pruebas. Si Dios habla, yo obedezco y estoy satisfecho. Vemos mucho la diferencia entre ambos. Saúl no pudo cuidar de las asnas, recuerdan, se le perdieron las asnas al papá, la fue a buscar. David estaba haciendo un buen trabajo, aunque no fue invitado a la cena, seguía obedeciendo a su padre. Voy a cuidar las ovejas. David estaba haciendo un excelente trabajo. Y así que mira qué interesante, aunque menospreciado de nuevo, aunque estás viviendo por el mes, por la quincena o por el día, si tienes la mirada puesta en el Señor vas a ser como David. ¿Por qué? Porque cuidar las ovejas significaba tener tiempo para pensar. David, cuidando las ovejas todo el día, no sé, y yo veo eso en mi casa toda la mañana, ya 3 niños a cuidar vacas. Entonces estoy pensando en eso, recordando, te estás ahí sentado nada más. Entonces, ¿qué haces todo el tiempo? David está cuidando las ovejas y tiene tiempo para pensar. ¿Cuándo fue que el rey David, Dios meditando, David meditando en el Señor, halló todo esto, ¿no? Como para escribir los salmos en su tiempo como pastor de ovejas. David dedicó mucho tiempo a cuidar las ovejas, a contemplar la gloria de la creación de Dios. Y eso fue lo que le inspiró a escribir todos los salmos que tenemos. No estaba perdiendo el tiempo, estaba cuidando las ovejas y estaba deleitándose en Dios. Cuidar las ovejas quería un corazón especial, era alguien que realmente protegía, ¿no?
No solamente estaba ahí viendo, significaba que tenías que saber cómo pelear contra leones, osos, ¿no? Por eso es que derrotó más adelante a Goliat. En cambio, vemos a Saúl que estaba dispuesto a matar a su hijo. Es más, cuando fue a buscar la asa, ya iba de regreso, hasta que el siervo le dice, no, vayamos a preguntar a aquel. Cuando David fue ungido, seguro que eso significaba tener un blanco en su cabeza, porque cuando Saúl escuchara eso, lo iba a querer matar. Esto me va a robar el reino. Pero David seguía confiando en Dios. Con esto podemos ver que la unción de David fue un símbolo externo de una obra interna que Dios ya había hecho. David fue ungido, pero mira los ejemplos que te he dado. Él ya estaba cuidando las ovejas antes, él ya estaba meditando en el Señor antes, él ya estaba cuidando las ovejas antes, él ya estaba protegiendo las ovejas con todas sus fuerzas. Él ya estaba confiando en Dios en medio del peligro. Y ahora él fue ungido. La unción de David con un símbolo externo de lo que ya había pasado en su corazón. Así que aprendamos. La obra del Espíritu Santo no tuvo como un objetivo en David como hacer algo, regenerarlo. Ya Dios lo había hecho. Tenía el objetivo de empoderarlo para desempeñar su papel. David era un pastor, hermanos míos, pero hubo un pastor mucho mejor. Y David tal vez tenía cualidades y seguramente había gente con otras cualidades mejores. David era joven y seguramente había otros jóvenes ahí mejor que él. Pero ¿por qué Dios lo escogió a él? Él era un pastor, había otros más fuertes que él seguramente. ¿Por qué Dios escogió a David? 1 Samuel 13:14. El Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón y le ha ordenado que sea príncipe sobre su pueblo. Lo que hizo que Dios eligiera a David era que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso fue todo. Lo demás, Él lo va haciendo. Él te va formando, Él te va enseñando, Él te va guiando, Él te va animando, Él te va sosteniendo. Pero hermano, así como comenzamos, concéntrate en lo importante. Concéntrate en lo que importa. Que tu corazón sea repleto de Dios. Que tu corazón se deleite en Él. Esos momentos difíciles para meditar en Él, meditar en su grandeza. Esos momentos de felicidad para meditar en su paciencia, meditar en su fidelidad. Concéntrate en Él. Dedícate a Él. Porque una vez más nos distraemos muy rápido. Así como Samuel, va a venir el alto y fuerte y la mirada se me va a ir para allá. Dedícate en Él. Conocerlo, amarlo, servirlo. Porque de nuevo, ahí es donde vas a tener gozo. Ahí es donde tu corazón se va a sentir satisfecho, contento, dependiendo, confiando en Él. Y esas son las cosas que vienen ahorita. Vamos a aprender bastante de Rey David. Y solo pues espero que el Señor nos dé gozo y sabiduría en esto, pero vamos a ir meditando, comparando las escenas que vienen con los salmos, porque las escenas que vienen después, en los siguientes domingos, es Saúl persiguiendo a David y tratando de matarlo. Y ahí en medio de esas circunstancias, en medio de peligro de muerte de David, David sigue escribiendo salmos. Dedícate a lo que importa. Samuel iba a perder su vida por ungir a David. ¿Cómo puedo servirte? David está corriendo por su vida, escribiendo salmos del Señor. Pon tu corazón en lo que importa y es conocerlo a Él y servirlo. Oremos. Dios, gracias por el tiempo, por la lluvia, Señor, y por sostenernos. Te suplico, mi Dios, por cada uno de nosotros, Dios, para ser animados, colocarte a ti primero, en exaltarte, en amarte. Llénanos, guíanos, Señor, fortalécenos para que en todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea usted el que sea exaltado, mi Dios. Por favor, ayúdame a recordar que es bajo su ala, Señor, es por medio de usted donde voy a ser completamente, Señor, a recibir deleite completo en ti, mi Dios.
Recuérdame, mi Dios, de que fui hecho para ti, Señor, para exaltarte, para glorificarte, Dios, para amarte, Dios. Fui hecho para conocerte, Dios, para que mi mente, mi corazón sea renovado constantemente en las bellezas de tu gran nombre, Señor. Ayúdame a recordar, mi Dios. Ayúdame a recordar, Dios, que no fui hecho para este mundo, para los cielos. Así que ayúdame a vivir, Señor, no para mi gloria, no para mi reino, sino para el tuyo. A que mi agenda, Señor, sea la tuya, Señor, y no la mía. Que mis deseos sean los tuyos, Señor, y no los míos. Ayúdame a quitar todas las excusas, Señor, y todas las mentiras que me impiden ver la belleza de tu nombre, Señor, a deleitarme en ti, en conocerte, Señor, a seguirte y obedecerte con todas mis fuerzas. Hazme libre de mí, Señor, para que tú seas glorificado en todo. En Cristo Jesús. Amén.